Ok, bueno, continuando con los problemas, ¿verdad? Tenemos aquí que la hidrólisis alcalina de un éster. Es decir, tenemos aquí, fíjense, el acetato de etilo y en presencia de hidróxido, por ejemplo, de sodio, a una concentración específica, yo puedo hacer la hidrólisis y obtener lo que sería el alcohol más el ácido carboxílico. Ahora, la conductividad iónica, que en este caso es la conductividad del OH-, como vimos en las clases iniciales, hace bastante tiempo, hace un año, no sé, hace bastante, podemos decir que es una de es uno de los iones que su conductividad es extraordinariamente alta y por lo tanto fácil de medir. Entonces, en este caso, la conductividad de este ion disminuye, pues evidentemente son reemplazados los iones acetatos. Sí, sale el ion acetato y entra el ion OH-. Esta reacción, en este caso particular, es de segundo orden. La hidrólisis de los ésteres es de segundo orden. Y para las reacciones iniciales iguales a la de los reactivos, la ecuación de velocidad sigue en la siguiente ecuación. Ahora, K0 será, en este caso, la conductividad inicial de la disolución. KT es la conductividad después de un tiempo T. Y K infinito es la conductividad cuando básicamente la reacción ha culminado. Puesto que la disminución de la concentración X en el tiempo T es proporcional a K0 menos KT, la concentración A menos X en el instante T es proporcional a KT menos K0. Luego tenemos la ecuación y hacemos las sustituciones correspondientes. Al fin de cuentas, nos queda la siguiente ecuación. Fíjese, K0 menos KT siempre va a ser un valor positivo. Aquí más K infinito, que va a ser la conductividad al final al terminar la reacción, y representando KT en función de K0 menos KT sobre T, se debe obtener una línea recta con pendiente igual a 1 sobre KB por A. Otro método, como lo habíamos mencionado, es el método de la rotación óptica, que sirve para llevar a cabo reacciones ópticamente activas, es decir, que involucra especies ópticamente activas. Y en este caso, la muta rotación de la glucosa, por ejemplo, puede ser la glucosa o la sucrosa, más que todo son azúcares y todas aquellas sustancias que eventualmente puedan dar señales ante la luz polarizada. En este caso, la glucosa es la hidrólisis básicamente de la glucosa es catalizada por protones o por hidroxilos y es una reacción de primer orden. La alfa-glucosa tiene una rotación específica de más 110 grados, mientras que la beta-glucosa tiene una rotación específica de 19 grados. Entonces, al tiempo, ambos isómeros conducen a una mezcla de equilibrio en las formas alfa y beta con un grado de rotación de 52.5, que es el ángulo en el que gira el plano de la luz polarizada y sobre el cual se produce la isomerización. Entonces, lo que básicamente observamos es cómo la alfa-glucosa pasa a la beta-glucosa a través de una reacción de equilibrio. De la alfa-glucosa a la beta-glucosa, la constante de velocidad estaría dada por K1, mientras que de la beta-glucosa a la alfa-glucosa yo paso a través de una constante de velocidad inversa, que es K-1. Proporciona una medida de la velocidad de la reacción. El ángulo de rotación se mide con un polarímetro a intervalos de tiempo de aproximadamente 1 minuto durante media hora. La constante de velocidad viene dada por la siguiente expresión. Este es un ejemplo muy característico que de hecho
es muy bueno porque este experimento se hace como una práctica de laboratorio de FQ2. Aquí la constante de velocidad es igual a K1 más K menos 1 y X y XE son las concentraciones del isómero beta en el tiempo t y en el equilibrio respectivamente para cada uno de ellos. Alfa 0 es el ángulo de rotación inicial, alfa infinito es el ángulo de rotación al final de la reacción y alfa t es el ángulo de rotación en el tiempo t, que es todos los tiempos que nosotros podamos tomar desde 0 hasta la primera hora, hasta la primera media hora de reacción. Entonces, aquí hacemos la proporcionalidad de las especies y sustituyendo en la ecuación para una reacción de primer orden, pues tenemos esta ecuación. De manera tal que la representación del logaritmo en base 10 de alfa t menos alfa infinito es en función de t, será una línea recta con pendiente igual a menos kb sobre 2.303. Otro método que se utiliza es el método espectrofotométrico. En este caso, la disolución debe obedecer la ley de Lambert-Beer y la concentración, como todos sabemos, hasta en cierto rango de absorbancia, que todos ya lo deben saber, es proporcional, la concentración es proporcional a la absorbancia. Siempre que un componente absorba en una región única diferente al resto de las especies presentes, la reacción puede ser seguida en el tiempo midiendo las absorbancias. Un ejemplo de esta aplicación es la reacción del dicloruro de cinamilo con alcohol, dando el 1-cloro-3-etoxitrefenil 1-propeno. ¿Ok? Partimos de este compuesto cuya longitud de onda está ceñida en 260 nanómetros y pues este compuesto no absorbe. Por lo tanto, lo que usted ve es una disminución de la señal. Se mide la velocidad por la variación de la absorbancia A con el tiempo y se tiene, en este caso, que A0 viene siendo la absorbancia al comienzo de la reacción, AT es la absorbancia en el tiempo T, A0 alfa es proporcional a la concentración inicial de A, que vendría siendo la concentración inicial de A, y A menos X se lleva a cabo, se mide en el tiempo T. Con el alcohol en exceso, la reacción es de primer orden y cumple la ecuación que ya todos conocen. Ahora, representando el valor correspondiente a el logaritmo en base 10 de AT versus T, esto nos debe dar una línea recta con pendiente igual a menos KB sobre 2.303. Aquí hacemos justo un ejercicio. Esto es un ejercicio de prueba para que por favor lo tengan en cuenta. Resuélvanlo por favor. Ya está resuelto aquí, pero lo que les pido es que lo resuelvan concienzudamente. La isomerización del cis-trans 2 cloruro de bicetilén diclorato cobalto 3 en metanol. Esta reacción es de primer orden, se lleva a cabo a 540 nanómetros. En este caso, el isómero cis tiene un máximo y el trans un mínimo. Se mide la absorbancia de la mezcla reaccionante AT en función del tiempo. La lectura a tiempo infinito, es decir, A infinito, corresponde a la conversión completa al isómero trans, es decir, que pasa del isómero cis al isómero trans. AT menos A infinito es proporcional a la concentración del isómero cis en el tiempo t y la ecuación de velocidad viene dada por la ecuación que se muestra a continuación. A0 es la absorbancia en el tiempo 0, así que el logaritmo en base 10 de AT menos A infinito es igual al logaritmo en base 10 de A0 menos A infinito menos KT sobre 2.303 por T. La representación de lo que es el logaritmo de AT menos A infinito en función del tiempo debe dar una recta con pendiente igual a menos KB sobre 2.303. Ok, entonces, aquí tenemos una serie de datos que obtenemos a partir de una práctica de laboratorio y se pide que se demuestre que todos estos datos cumplen con la ecuación de una recta, que lo que implicaría que la reacción sería de primer orden y se puede
calcular, o además deben calcular el tiempo de vida media. ¿Ok? Y aquí tenemos la solución. Si la reacción es de primer orden, se cumple la ecuación, como lo dijimos, y entonces comenzamos y hacemos los cálculos correspondientes para at menos a infinito, y luego calculamos el logaritmo de este valor, y en función del tiempo debe dar los datos para, luego de graficar, obtener esta línea recta cuyo coeficiente de regresión lineal es aproximadamente 0.9992, cumple con la ecuación de una recta y la pendiente aquí la tienen. Por lo tanto, puedo hallar la constante de velocidad, la cual es de 5.14 por 10 a la menos 3 minutos a la menos 1. Y el tiempo de vida media, como ya todos lo saben, es el logaritmo neperiano de 2 sobre la constante de velocidad. Por lo tanto, el tiempo de vida media aquí es de 135 minutos. Como comentario, tenemos que se demuestra que la reacción sigue una cinética de primer orden, y se obtiene la constante de velocidad y además se logra determinar el tiempo de vida media, tau medios. Otro método es el método dilatométrico, en el que una reacción química que implica cambio de volumen. El cambio es directamente proporcional al grado de avance de la reacción. Entonces, por ejemplo, en el laboratorio de Físico-Química 2, esta reacción se hacía, era la hidrólisis del acetal. En exceso de agua catalizada por la presencia de ácidos podía ser vista a través de un catetómetro, ¿verdad? Que es un instrumento como una especie de telescopio que permite observar cómo va variando en principio el volumen en función del tiempo. Y efectivamente se puede observar, esto es básicamente como una especie de capilar por el cual va subiendo, es decir, va aumentando el volumen de la solución conforme pasa el tiempo. Y se puede medir a diferentes temperaturas y con diferentes pHs. Es una práctica bien interesante. Ahora aquí tenemos igual que en ejemplos pasados, el volumen es B0 es el volumen inicial, B infinito es el volumen final y BT es el volumen al tiempo T de cada una de las medidas. ¿Ok? Si la reacción es de primer orden, esta viene dada por la ecuación que ya todos conocemos, y al representar el logaritmo del volumen infinito menos el volumen T versus el tiempo, nos debe dar una línea recta con pendiente igual a menos kb sobre 2.303. Otro método sumamente importante y que se usa frecuentemente, no solamente en el laboratorio de físico-química, sino también se utiliza en el laboratorio de química 21, es el que implica el desprendimiento de un producto que es gaseoso. En este caso, ocurre una reacción química y se desprende un gas. Por ejemplo, puede ser oxígeno o puede ser hidrógeno. Tienen que ser gases no tan tóxicos porque pues, se puede poner en riesgo la salud de los estudiantes y de todo el personal que labora en el laboratorio. Entonces, por ejemplo, aquí se desprende nitrógeno, por ejemplo, en esta reacción, pero puede pasar el caso que se desprenda, por ejemplo, cloro. Entonces, es sumamente delicado. Hay que tener cuidado con las reacciones en sí cuando se desprenden compuestos gaseosos que bien pueden ser explosivos o pueden ser letales. El cloruro, tenemos este ejemplo, el cloruro de benzenodiacionio se descompone en disolución acuosa a temperatura ambiente, liberando nitrógeno de acuerdo a la reacción. La tenemos acá. ¿Ok? Es una sal, en presencia de agua se descompone en fenol más HCl más nitrógeno. En exceso de agua, la reacción es de primer orden y obedece la ecuación de velocidad, esta que está acá. ¿Ok? Con los datos obtenidos y adaptando los valores a las variables, tenemos B infinito, BT, A y X, las cuales son proporcionales al volumen infinito y X al volumen T. Entonces, al hacer la sustitución, la ecuación se transforma en la siguiente ecuación. Esta ecuación que está acá. Ok, esta ecuación que está acá.
Ok, este que está acá. ¿Ok? Ok. Bueno, la representación del logaritmo del volumen infinito menos BT en función del tiempo nos debe dar una línea recta cuya pendiente es igual a menos kb sobre 2.303. Para este experimento se emplea un aparato específico que permite llevar a cabo la medición de los volúmenes del gas que se está desprendiendo en un tubo o matraz. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero en química 21 hay un tubo que se llama el tubo neumométrico, que está de alguna forma nivelado con una ampolla y al final, por el otro extremo del tubo, en principio hay una manguera que es la que está conectada justamente a un matraz de reacción donde se lleva a cabo, donde se lleva a cabo la magia de la química, pues. Entonces, el final de la reacción se garantiza sumergiendo el tubo o el matraz de reacción en un baño con agua caliente hasta observar que no hay más cambios de volúmenes y luego se deja enfriar hasta alcanzar la temperatura de la reacción y se asume que ha finalizado la reacción como tal. Para este caso en particular también se tiene, por ejemplo, la descomposición del peróxido de hidrógeno a diferentes temperaturas y con diferentes catalizadores. También manteniendo, por ejemplo, la fuerza iónica constante. Bueno, el ejemplo que habíamos propuesto era el del cloruro de benceno diazonio en disolución a 50 grados centígrados, y aquí están los datos. ¿Ok? Tienen el volumen de nitrógeno que se desprenden y tiene el tiempo de reacción. Entonces se dice o se pregunta encontrar el orden de reacción y la constante de velocidad. ¿Ok? En primer lugar, se asume que la reacción es de primer orden y por lo tanto la ecuación que se aplica es esta que está acá. Haciendo los cálculos correspondientes y haciendo la representación, efectivamente obtenemos, fíjense, obtenemos esto. Es decir, una ecuación perfecta, una ecuación perfecta para una línea recta, cuyo valor de pendiente nos da que KB es igual a 6.89 por 10 a la menos 2 minutos a la menos 1. Y con un coeficiente de regresión lineal prácticamente igual a la unidad, entonces nos permite verificar que las reacciones de primer orden, pues el coeficiente de regresión lineal da un valor muy cercano a la unidad. La pendiente obtenida permite obtener el valor de la constante de velocidad. En resumen, se pueden emplear diferentes métodos experimentales para la determinación de las velocidades de reacción y a saber tenemos aquí ya como un método, como un mapa mental, todos los posibles métodos que tenemos para llevar a cabo estas mediciones. Entonces, tenemos los diferenciales y los de integración. Dentro de los diferenciales, recuerden, tenemos el método de la velocidad inicial, y dentro de la integración tenemos la extracción de muestras y los continuos. Dentro de la extracción de muestras tenemos la valoración, cromatografía de gases y la espectroscopía y espectrometría de masas. Mientras que dentro de los continuos tenemos el método de la conductividad eléctrica, el método de la rotación óptica, el método de espectro fotométrico, el método dilatométrico y el método de desprendimiento gaseoso. Con esto seguimos adelante, damos un paso más y gracias por su atención.